Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos aquí en esta charla de claves para gestionar un conflicto, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un conflicto, ¿verdad? Ya sea con un familiar, con un amigo, compañero de trabajo, la comunidad de vecinos. Siempre en algún momento determinado los conflictos surgen. El problema es que muchos de nosotros no sabemos cómo gestionar estos conflictos, ¿no? Se nos van de las manos. En ocasiones el conflicto llega a más, hasta el punto de que tenemos que ir a los tribunales, tenemos que ir a los juzgados, donde hay profesionales, ¿no?, que nos orientan y nos asesoran. Esta tarde tenemos con nosotros a dos ponentes muy destacadas en este tema de la mediación del conflicto, a las que agradecemos su presencia en Zaragoza. Ellas son Teresa Arzuaga, ella es abogada, mediadora, lo leo porque su trayectoria es muy larga, ¿vale? Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho de Familia y máster de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid. En el año 2017 ya tuvo la iniciativa de fundar AEC Mediación, que es un gabinete muy... A mí me pareció curioso cuando lo estuve hojeando, sobre la resolución extrajudicial de conflictos, ¿no?, donde además se imparten talleres formativos. Es autora, como nos han comentado, de Te veo, te escucho, te reconozco, que es una guía para la gestión de conflictos, es un libro de ARPA Editores, y del ensayo El abogado humanista, por el que obtuvo un premio muy prestigioso, ¿no?, del Colegio de Abogados de Barcelona. Es colaboradora habitual de la revista La Atenada y forma parte del Consejo de Administración del Español. A su lado tenemos, buenas tardes, Natalia Velilla. Ella es magistrada desde el año 2004. Actualmente ejerce su trabajo en un juzgado de familia y también de discapacidad, mundo que conocemos gracias al suplemento Sin Barreras. Ha escrito 2 libros con ARPA. Uno es Así funciona la justicia, verdades y mentiras de la justicia española. Hay mucho que hablar de todo eso, ¿verdad? Y La crisis de la autoridad. Ella es columnista habitual en un blog, Mapa Mental, del Confidencial, y es miembro del consejo editorial de la Fundación Hay Derecho. Ya ven que tenemos aquí a 2 expertas en el tema que nos van a resolver las dudas que nos puedan surgir. En un primer momento, la charla versará sobre temas de lo más diversos y cuando termine, si ustedes tienen interés en formular alguna pregunta, pues levanten la mano y estarán encantadas, yo creo, ¿verdad?, de responder todas las dudas. Si os parece, empezamos en orden y a mí me gustaría preguntarle a Teresa, como experta en mediadora y resolución de conflictos, si es cierto el refranero español que dicen que es tan sabio de que 2 no se pelean si uno no quiere. Bueno, pues lo primero quiero dar las gracias. Estoy encantada de estar hoy aquí en Zaragoza y en esta fantástica fundación. Y a la pregunta que me haces, yo más que 2 no pelean si uno no quiere, diría que 2 no pelean si alguno sabe cómo no hacerlo. Porque a veces nos encontramos metidos en un follón y en una pelea de la que no sabemos cómo gestionar y cómo salir de ahí. Y realmente el conflicto es un desencuentro y cuando asociamos la palabra conflicto a pelea es por el modo en que lo gestionamos. Es decir, tenemos con mucha frecuencia, cuando nos encontramos ante un desencuentro, la actitud que tomamos es una actitud de confrontación. ¿Y qué significa esto? Confrontación es intentar ganar, intentar tener la razón. Y para ello lo que hacemos es defender nuestra postura como sea y atacar todo lo que la ponga en peligro. Y esa defensa y ese ataque es la pelea. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Porque esa defensa y ataque no soluciona los conflictos. Es imposible solucionarlos así. Entonces, ¿cómo poder salir de ahí? Pues no sabemos muchas veces porque es curioso, pero en esto de hemos recibido formación a lo largo de nuestra vida en muchas cosas, pero en cómo gestionar los conflictos no. Y es un tema, es raro que no haya sido así, porque yo de esto me di cuenta cuando me empecé a formar como mediadora. Dije, pero ¿cómo esto no me lo han enseñado antes? O sea, mi vida hubiera sido más fácil, ¿no? Entonces, no nos han enseñado y es raro que no, porque nosotros estamos constantemente interactuando con nuestras diferentes percepciones, gustos, con nuestra diferente cultura, educación, derechos, intereses, todo el día. Es normal que surjan desencuentros. Lo que no es tan normal es que surjan tantas peleas.
Es decir, lo habitual, si estamos continuamente interactuando, es que surjan esos desacuerdos. Lo normal no sería que lo hagamos tan confrontativamente, con tanta que queramos tener la razón, lo cual nos produce un desgaste grande y no soluciona los conflictos. Lo normal sería que nuestra reacción fuera colaborar para intentar llegar a la solución más acertada para las dos partes. Y habría que aprenderlo desde niños. Exactamente, ¿no? Nos faltan herramientas, y eso es con mi libro. De alguna manera lo que intento es cubrir esa parte de cómo, si te encuentras en una pelea, cómo saber no pelearte. O sea, cómo, si te encuentras una actitud confrontativa, cómo transformarla en colaborativa. Es decir, cómo conseguir que si no quieres pelear, realmente no hacerlo. Ahondaremos en este tema que nos parece interesante, pero a mí, Natalia, a mí me gustaría que nos comentaras, si es posible, si tú crees que el conflicto es por sí negativo o hay algo de positivo en el conflicto. ¿Podemos sacar algo de positivo en esa discusión, en ese enfrentamiento, en esa riña, en esa manera de ver las cosas diferente? Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por haberme invitado a venir aquí a Zaragoza y estar aquí en este foro tan interesante para pensar entre todos, que al final de lo que se trata es un poco de obtener ideas de otros para que nos puedan a todos beneficiar. Pues yo creo que el conflicto es imprescindible. Yo creo que tener una visión del conflicto como algo negativo, yo creo que es un error. Lo que es negativo es cómo afrontas el conflicto, lo que acaba de decir Teresa. Yo creo que al final el conflicto es aprendizaje. De hecho, la educación de los niños, desde que son pequeños, va evolucionando hacia el desarrollo más que la educación, va evolucionando hacia retar a los padres. A medida que se van haciendo más mayores, pues vas retando esa autoridad que tus padres te han ido inculcando desde pequeño, y de esa confrontación sale el aprendizaje. Es decir, es normal que un hijo en determinado momento desobedezca a su padre. Ese hijo tiene que saber que desobedeciendo a ese padre se va a encontrar con un conflicto y tiene que asumir que va a tener unas consecuencias en la ruptura de reglas. Pero de ese conflicto se aprende. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta como padres o como profesores o como personas que a lo mejor tenemos bajo nuestra tutela a alguien, de que por mucho que le dices a alguien una cosa, hasta que no la vive, no se da cuenta de ella? Pues el conflicto es esto en el fondo. Tú puedes educar a una persona una serie de valores, una serie de ideas que tú crees que son buenas porque tú las has vivido antes y por tu experiencia, que hasta que esa persona no las reta, no las rompe, no se va a dar cuenta de que eso es así. Y entonces el conflicto no solo no es negativo, sino que creo que es positivo. Lo que lo hace negativo es la manera en la que te enfrentas a ese conflicto. Es decir, si tú pretendes retar a tus padres y no tener unas consecuencias por ese reto, o no tener una discusión con tus padres, o que te castiguen, entonces es cuando tenemos un problema. Y quizás a lo mejor se pierde un poco también esa perspectiva. Yo creo que el conflicto forma parte de las personas. Tenemos permanentemente un conflicto interior entre los deseos y los deberes, entre lo que nos gustaría estar haciendo y lo que tenemos que hacer, entre lo que está bien y lo que es fácil. Entonces el conflicto forma parte del desarrollo evolutivo de las personas, y yo creo que sin él no evolucionaríamos nunca. O sea, yo creo que evitar el conflicto, hay muchas personas que son tendentes a evitar el conflicto, a eludirlo. Yo creo que son personas que tampoco progresan, tampoco van más allá, se quedan como estancadas en una realidad de la que no son capaces de salir. Entonces yo creo que el conflicto no solo no es negativo, sino que es necesario para evolucionar tanto como personas como sociedad. En este caso hacías alusión al conflicto interno, ¿no? Muchas veces hablamos de conflicto y parece que tengamos que enfrentarnos a alguien, discutir por algo, por un tema. Sin embargo, tú has hecho alusión a ese conflicto interno que también es propio del ser humano, ¿no? Cada uno de nosotros luchamos nuestras propias guerras, ¿no? Es importante ese conflicto interno, como profesionales también, hablarlo, ¿no? Trabajarlo, gestionarlo. Sí, sobre todo para poder manejar la frustración. Yo creo que nos estamos yendo un poco de lo que es el conflicto interpersonal, sí, pero al final también nuestra manera de ver el mundo y nuestra priorización de determinadas cosas también nos lleva a tener conflictos con otros, entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Entonces, yo creo que es imprescindible también saber a nosotros mismos gestionar nuestras propias luchas internas, para luego poder también, de cara al exterior, el poder llevar mejor ese conflicto y no estar frustrados porque no conseguimos hacer aquello que nosotros creemos.
En el caso de conflicto, Teresa, de entre dos iguales, llega un momento en que a lo mejor esa situación se enquista. No avanzamos, no podemos manejarnos, se nos ha ido ya de las manos de alguna manera. ¿Qué consejos nos darías para desbloquear ese conflicto, esa situación de conflicto? Pues, a ver, podría dar ahora unas pautas, ¿no?, que he aprendido bastantes, pero se me ocurre decir una cosa en la que ver un poco hasta qué punto el conflicto se puede transformar en algo positivo, porque el conflicto, si fuéramos robots, no habría conflicto. El conflicto es consecuencia de la riqueza y la complejidad del ser humano, porque muchísimas veces que no sabemos ni lo que nos pasa a nosotros mismos y además somos personas que deseamos, que queremos, que tenemos derechos. O sea, el ser humano es muy complejo y es normal que surjan diferencias, que surjan. Yo que es lo interesante para nuestra sociedad es que esa forma, la forma en que gestionamos eso, no suponga un desgaste para las personas y un empobrecimiento, sino todo lo contrario, ¿no? Que de esas diferencias surja algo positivo. Y entonces, el primer error que se suele cometer y que cometemos al intentar resolver un conflicto es intentar hacerlo desde los agravios pasados. El conflicto, la resolución está mirando al futuro y preguntándote en ese conflicto, ¿yo qué quiero? Los agravios pasados es porque tú me hiciste esto, aquello, luego me hiciste lo otro, luego aquel día te fuiste. Son agravios. Desde esos agravios el conflicto jamás se resuelve porque entramos en la pelea, en la defensa y en el ataque. Voy a contar una cosa que justo un caso que he tenido hace poco, ¿no?, de una persona que vino a mí porque hace mucho tiempo que no se hablaba con otra y quería un acercamiento. No sabía qué había pasado y entonces me vino a contar qué es lo que le iba a decir. Y me dice, le voy a decir que tengo mucha pena de este distanciamiento, que desde luego tuve mucho sufrimiento cuando no me invitaron a esto y también para mí fue horrible cuando no me contaron conmigo para este funeral y además una lista de agravios que cómo eso es recibido por la otra parte. La otra parte va a estar a la defensiva y solo va a querer defenderse de eso. Entonces la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Cantarle las 40? Pues entonces dile todo eso. ¿Tú qué quieres? ¿Recobrar la amistad? Entonces no. Si tú quieres recobrar la amistad, lo que tienes que hacer es embaucarla en un futuro apetecible, olvidarte de esos agravios pasados, ¿no? Y esa tendencia a resolver desde ese agravio que pone a la otra persona a la defensiva es muy grande. Te tienes que preguntar qué quieres y en función de lo que quieras, ¿quieres recobrar la amistad? ¿Quieres reconciliarte? Pues entonces haz otra cosa, piensa en el futuro, ¿no? Y otra forma de plantearlo es pensar en los derechos y en los intereses. Nosotros estamos habituados a resolver los conflictos desde el derecho. Es que yo tengo derecho a esto y la otra parte, pues yo también tengo derechos. Los derechos muchas veces se muestran como incompatibles, no hay manera de llegar a un acuerdo. Sin embargo, los intereses es un mundo en el que caben muchas más posibilidades, ¿no? Y el ejemplo paradigmático que se suele poner es el de una naranja, que dos personas luchan por una naranja, yo tengo derecho a la naranja y yo tengo derecho a la naranja, y de repente se ponen a hablar de ¿a ti qué te interesa? Pues a mí la piel para hacer una tarta, pues a mí yo solo quiero hacer el jugo. Desde el lado de los intereses de repente es posible encontrar la posibilidad del acuerdo. O, por ejemplo, en un caso de familia, que también me ocurrió hace poco, que una persona me decía, mira, es que se quiere llevar a los niños en el periodo de vacaciones que no le corresponde. Y voy a ir al juez y lo voy a impedir. Y entonces la pregunta es, seguramente tienes derecho porque son las medidas del divorcio y te corresponde ese periodo de vacaciones. Ahora, ¿te interesa? ¿Te interesa? O sea, ¿qué consecuencias va a tener eso con tus hijos? ¿Tus hijos quieren irse de viaje? Y cuando tú quieras hacer un cambio en tu casa con tu marido, de exmarido, ¿va a colaborar? ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres paz? ¿Tú quieres estar tranquila? ¿Qué es lo que realmente quieres? La pregunta es, ¿qué quiero? Que parece una cosa muy obvia, pero en el calor de una pelea
a veces no nos lo preguntamos lo suficiente, ¿no? Nos quedamos en los agravios y no nos enfocamos al futuro y nos preguntamos qué quiero. Entonces, el conflicto puede ser positivo desde este punto de vista de redefinirte un poco y pensar yo qué quiero, ¿no? en la vida, ¿no? Y desde una situación concreta empezar a poner los pasos para hacer algo diferente. Interesante, ¿verdad? Saber lo que queremos para evitarnos dolor a nosotros mismos también y a los demás, ¿no? Hay una frase del Twitter de Natalia que a mí me ha encantado y dice en su perfil, ella dice, toda historia tiene siempre dos versiones. Si tuviéramos más en cuenta esta sentencia, sería más fácil evitar los conflictos, evitar estas situaciones. Pues sí, luego la he corregido porque me decían, o más, y es verdad. Es decir, toda historia tiene al menos dos versiones. Yo esto lo he aprendido por mi profesión, yo lo reconozco. Yo cuando empecé a trabajar como juez y tenía en una guardia una pelea en una discoteca, te dabas cuenta que había tantas peleas en la discoteca como personas implicadas. Y sobre todo llegabas al convencimiento de que todas ellas, o la mayoría de ellas, decían la verdad. Lo que pasa es que su percepción del conflicto, en este caso, era diferente. Uno culpaba al otro, el otro decía que no había, que lo había malinterpretado. Cada uno tenía una visión distinta de esa pelea. Entonces yo, luego también, pues me sigue pasando, llego a un procedimiento, lo abro, me leo la demanda y digo, jolín, ¿qué razón tiene esta persona? ¿Qué razón tiene lo que está contando? Madre mía, hay que ver, porque yo que sé, empieza a decir que es que no tiene dinero porque la otra persona no le da nada de dinero y entonces tiene que pedirle a su familia porque no puede pagar los alimentos, y te lo cuenta de una manera que dices, ¿cómo es el otro? ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es? Y luego te lees la contestación y dices, ¿pero qué está diciendo la parte contraria? Entonces, ahí te das cuenta de que no te puedes quedar solo con lo que te está contando una parte. Esto pasa mucho en la sociedad actual cuando hay alguna noticia, sobre todo cuando es un tema escabroso de un crimen o algo así. Todo el mundo se queda con la versión que te está facilitando a lo mejor una parte, normalmente la de la víctima o la de una persona agraviada. Y la gente se queda con esa versión. Y muchas veces dices, bueno, ¿se ha preguntado a la otra parte qué es lo que ha sucedido? ¿Realmente son las cosas como ha contado esta persona en los medios de comunicación? Luego, ¿qué pasa? Que la gente, como suele comprar la versión que primero sale en los medios de comunicación y llega al juicio y a lo mejor no sale como esperaban, pasan las cosas que pasan, porque estamos acostumbrados a escuchar solamente una versión y considerar que la que te cuentan es la que es la verdadera. Y normalmente suele tener ventaja, o bien la persona llegada a ti, porque como es familiar tuyo, amigo tuyo, o alguien que te cae bien, ya tiene razón porque es tu sesgo, o bien la primera persona que ha contado la historia. Entonces, esto es algo que se produce con muchísima facilidad. Yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todos tenemos un sesgo. Por mucho que nos creamos personas neutrales, independientes, objetivas, cultivadas, que tratamos de ser justas, todos tenemos sesgos. Todos tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios, de haber vivido en un determinado lugar, con una determinada familia, tener determinados bienes a tu disposición, determinados servicios, haber tenido la suerte de no haber sido maltratado de pequeño, haber tenido la suerte de que no te hayan agredido, que no te hayan pasado cosas verdaderamente traumáticas. Eso hay que ser consciente de ese privilegio. Hay que ser consciente de que no todo el mundo tiene esa capacidad y que tenemos un sesgo. Ese sesgo implica que cualquier visión de la realidad que tenemos, cualquier verdad que consideramos absoluta, ha pasado por el tamiz de nuestros sentimientos y ha pasado por el tamiz de nuestros sesgos. Y entonces, claro, ponerse en la perspectiva del otro, ponerse en el lugar del otro, es lo que yo creo que nos falta mucho en esta sociedad. Tratar de salir de uno mismo, lo que dicen los americanos de ponerse en los zapatos del otro, tener perspectiva del otro, que ahora le llaman empatía, pero yo lo llamo más de una cuestión más objetiva. Ponte en su lugar. ¿Tú qué harías en el lugar de una persona que a lo mejor no ha tenido tu suerte? A lo mejor tú ves el conflicto de otra manera, tú ves su realidad de otra manera. Es muy fácil tener frases hechas, rápidas, titulares, si, no sé, por ejemplo, algo conflictivo. Pues si le ha pasado eso es porque se ha metido él solo o ella sola en la boca del lobo porque
porque tiene información suficiente como para que no le pasen estas cosas. Pues a lo mejor no tiene esa información suficiente, a lo mejor no tiene tu fortaleza, a lo mejor no tiene tu capacidad de decir que no a determinadas situaciones y se ha visto envuelta o envuelto en un problema del que tú a lo mejor no podrías en el que tú a lo mejor no podrías haber estado, pero esa persona por sus condiciones sí que está. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestro yo, nuestro egocentrismo que tenemos no es la única realidad que existe. Hay que intentar darse cuenta de, pues como digo, de que tenemos sesgos y que tenemos privilegios y que tenemos unas vivencias que nos marcan, para darnos cuenta que si fuésemos otra persona diferente a nosotros, si fuésemos desde fuera, si la solución que estamos buscando es justa o no lo es. Pero para eso tenemos que querer que sea justa, que eso es lo primero, claro, y no que nos beneficie a nosotros mismos, porque al final, detrás de toda resolución de conflicto, yo creo que lo que tiene que haber también es un salir de uno mismo, el buscar algo que no solamente te beneficie a ti, porque si tú únicamente quieres un beneficio para ti, es complicado resolver el conflicto. Tienes que de alguna manera buscar esa capacidad de que beneficie a ambos, como decía antes Teresa, con el tema de la recomposición de relaciones. Si tú solamente quieres tú quedar por encima de los demás y tú querer imponerte, pues evidentemente no vas a llegar a ningún lado. A mí me gustaría que me comentaréis indistintamente, a raíz de lo que estás comentando, darnos la razón siempre puede arruinarnos la vida, que el hecho de que te den la razón siempre a todo te puede arruinar la vida de alguna manera. Yo creo que lo que te puede arruinar la vida es querer siempre tener la razón, porque la razón, pues ¿por qué quieres tener razón? Es mejor colaborar y llegar a acuerdos con la otra parte para solucionar las cosas. ¿De qué te sirve tener la razón? Que ahora diré que es tener la razón, porque tener la razón tiene que ver con ese relato que está diciendo, que ha contado Natalia, o sea, tú construyes una realidad a tu gusto para tener la razón. Y dentro de esa realidad vas metiendo solo aquellas cosas que te da la razón y no teniendo en cuenta otras. Ese es el sesgo. O sea, eso es un sesgo. O sea, es un sesgo de montar un relato que te viene bien y con el que te sientes seguro. Y eso no te sirve de nada. O sea, desde luego para resolver los conflictos no. A lo mejor estás muy a gusto teniendo la razón, pero con el conflicto. Entonces, para resolver los conflictos no hay que fijarse en si tienes o no razón. Hay que hacer otras cosas. Yo creo que también es perjudicial que te den la razón. Aparte de querer tener razón, también que te la den permanentemente, yo creo que es profundamente perjudicial. Y es perjudicial tanto si eres un niño como si eres un adulto. Si eres un niño, te están, desde mi punto de vista, que los padres siempre den la razón al niño, nunca le corrijan, siempre hagan lo que él quiera, que es algo que es una tendencia bastante habitual hoy en día, no tener conflictos con él, no contradecirle para que no sufra, para que no lo pase mal. Yo creo que estás privando a ese hijo de la capacidad de aprendizaje a la que hacía referencia al principio, que pasa por el conflicto, por decir, no vas a comer un helado porque tienes que comer verdura, por ejemplo. Le estás privando de ese aprendizaje, le estás convirtiendo en una persona limitada en su manera de entender el mundo, en la medida en la que, acostumbrado a que siempre le den la razón, cuando salga al exterior y no se la den, vas a tener una persona que no va a saber manejarse, no va a saber imponer su criterio de manera respetuosa o incluso cuando no pueda, no frustrarse por ello. Yo creo que el que te den la razón es profundamente perjudicial para un hijo o para alguien a quien estás educando, pero cuando eres mayor también es perjudicial. El famoso efecto Dunning-Kruger de que cuanto menos sabes de una cosa y más te dicen que sabes, más te crees que estás en posesión de la verdad. Y encima, además, no eres permeable a otras ideas. Solamente la gente que te da la razón alrededor es la verdad absoluta y no eres capaz de ir más allá de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que te estás limitando muchísimo en tu propio progreso como persona y te estás metiendo en una especie como de enguetamiento mental que es profundamente perjudicial porque no estás preparado para el mundo ni para sus diferencias. En el caso de los hijos puede ocurrir que la sociedad en la que estamos ahora, ¿no?, inmersos, esa sociedad de las prisas, de querer hacer todo, de querer llegar a todo, hace que a veces no tengamos tiempo para lo importante y confrontar opiniones y debates exige su tiempo, ¿no?, exige dedicación plena y exige atención en ese momento. Puede ser esta falta de tiempo lo que hace que dejamos pasar las cosas, todo nos parece bien. O sea, falta de tiempo para el diálogo, falta de tiempo para el encuentro entre iguales, puede propiciarlo.
Yo creo que todo se consigue con voluntad y con saber hacer las cosas. Yo creo que yo defiendo que no tenemos habilidades básicas para gestionar los conflictos y a veces lo que nos generan es impotencia, más que porque al final tiempo para hacerlo tenemos si tienes voluntad. El problema es la impotencia que te genera enfrentarte a algo que te supera un poco. Y Teresa, como mediadora, a mí me gustaría un poco que nos diera, si puede ser, alguna herramienta para gestionar un conflicto, ¿no? Para evitar esa polarización que existe y sobre todo esos enfrentamientos de los que hemos hablado a lo largo de la charla. Pues para hablar de esto voy a profundizar un poco en lo que ha contado Natalia de esos relatos, porque es verdad que he tenido yo exactamente la misma experiencia, que te llama mucho la atención al principio cuando te llega una persona y te cuenta una historia que te parece tan verdad y dices, qué barbaridad. Y llega la otra persona y te cuenta otra historia que es igual verdad, pero totalmente contradictoria. Entonces te quedas como diciendo, cada uno por su lado ha construido con mimo un relato que le da la razón, en el que normalmente esa persona sale bien parada y la otra es culpable, y que alcanza el nivel de verdad absoluta, pero es que esto lo hacemos sin querer, porque estos relatos en que nosotros salimos bien parados y la otra persona es culpable y que además nuestra atención se vuelve súper discriminatoria, es decir, lo vamos construyendo y solo vemos de la realidad aquello que corrobora ese relato que hemos empezado a construir, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, es que es un egoísta. Y a partir de entonces empezamos solo a ver lo que corrobora que realmente es un egoísta, ¿no? Y entonces, al final, acaba teniendo una veracidad muy grande, y ese sitio en el que nos encontramos con esa verdad es un sitio muy seguro para nosotros. No es muy empobrecedor porque nos hemos quedado ahí con una parte de la realidad convertida en verdad, pero lo hacemos porque en la dificultad del conflicto eso nos hace sentirnos seguros, ¿no? Y quedarnos ahí, y esa verdad la defendemos a toda costa. Por eso no somos capaces de resolver el conflicto. Y la otra parte hace lo mismo. Entonces, yo, como mediadora, nunca tengo en cuenta esos relatos, pues no me sirven de nada, son dos relatos contradictorios. Entonces, una herramienta y un ejemplo, un consejo que yo doy es, si tú quieres resolver tu conflicto, olvídate de tu relato. O sea, tu relato no es importante. Lo importante no es corroborar. Los conflictos no se resuelven corroborando tu relato una y otra vez, defendiéndola, tocando. Se resuelven explorando. No hay que corroborar, hay que explorar. La corroboración produce polarización, porque tú cada vez ves tu postura más potente. Tenemos que ser valientes para salir de esos lugares de seguridad tan empobrecedores que nos construimos corroborando nuestras razones, y tener la valentía de salir de ahí y salir a explorar otras ideas, a explorar unas soluciones a nuestro conflicto, y también salir a escuchar, porque escuchando se te quita, escuchando libremente y con generosidad sales de esa verdad que al final es muy empobrecedora, y que desde luego es empobrecedora para ti como ciudadano, y es empobrecedora y es inútil para el conflicto, porque es lo que produce la polarización en el conflicto, encerrarte en ese pequeño relato. Y voy a contar, para que se entienda un poco mejor lo que digo, una cosa, lo que hago yo cuando vienen dos personas a mediación con sus relatos, por ejemplo, dos vecinos, que ahí se produce muchas veces lo de el relato que se construye a través de lo que uno imagina, ¿no? De los ruidos. Está haciendo ruidos claro, todo lo hace para molestarme. Entonces se conocen poco y el relato llega a ser impresionante por las dos partes, ¿no? Y entonces yo, en vez de escuchar tanto el relato, les pregunto por cosas de su vida que sé que la otra parte no conoce.
cosas que me cuenten. Y cuando los junto, abro la sesión contando lo que sé que no conocen el uno del otro, ¿no? Me dice, no, mira, es que yo me levanto por las mañanas porque tengo un dolor de espalda impresionante y tengo que andar. Esos ruidos que oía, que pensaba que lo hacía para despertar. Y yo me tengo que ir muy temprano porque tengo que cuidar a mi madre que está en una silla de ruedas. Normalmente cuento cosas que generen una cierta empatía y que se vean, las personas empatizan mucho en la común indigencia que nos une a los seres humanos, en las dificultades de la vida. Esas las obviamos muchas veces en la construcción de esos relatos. Oye, inmediatamente el conflicto muchas veces cambia la disposición de las partes a resolverlo, solamente conociéndose y escuchándose un poco más y deshaciendo ese relato tan cerrado. Muchas veces en el conflicto interviene la figura de la autoridad. Natalia tiene un libro que se llama La crisis de autoridad y en ese libro habla de una una expresión que a mí me ha llamado la atención y es que nuestra sociedad vive una crisis de autoridad, una anemia que presenta infinidad de síntomas. Este símil médico, ¿cómo lo trasladas aquí a este auditorio? ¿De qué manera? Es que es muy largo de explicar, pero bueno, básicamente es un poco estamos sumidos. Yo creo que esto no es nuevo, esto ya lo viene hablando ya de la crisis de autoridad desde Hannah Arendt y muchísimo antes, o sea, esto no es algo, ya los griegos hablaban de esto, yo creo que es consustancial al ser humano. Lo que pasa es que estamos en un momento crítico, yo creo que en un momento paradigmático de la historia de España y de Occidente en cuanto a cambio de sistema. No sé a dónde vamos, pero estamos en un cambio. La crisis de la autoridad ha llevado a que se desconfía de la autoridad. La autoridad ahora mismo no tiene ningún valor. La autoridad legal, es decir, por supuesto, políticos, ejecutivo, legislativo, policía, jueces, no tiene ningún valor. Se está evaluando cada vez más. No voy a hablar de las causas porque entonces tendríamos que dar otra conferencia distinta, pero eso es lo que estamos todos asistiendo. Hay una crisis de la autoridad también legal, pero más doméstica. Médicos, sanitarios, científicos. Mirad el otro día, por ejemplo, ahora con lo que está pasando con Trump, con el tema del autismo y el paracetamol. Es decir, ahora mismo los estudios científicos no tienen valor. Tiene valor lo que pueda decir alguien que tiene mucha repercusión en medios de comunicación o en redes sociales. Los padres, por supuesto, han dejado de ser un referente de autoridad para una sociedad, yo creo que un poco huérfana de límites, un poco huérfana de conflictos, un poco huérfana de esta necesaria tensión intergeneracional positiva. Entonces, esta falta de autoridad no implica que no haya nadie al mando, sino que lo que implica es que se han sustituido los modelos tradicionales de autoridad por otros nuevos. Estos modelos nuevos, el problema que tenemos es que no sabemos quién los pone. Nosotros sabemos quién pone al presidente del gobierno, sabemos quién pone a los diputados, cómo llega un policía a ser policía o cómo un médico llega a ser médico y qué conocimientos tiene. Pero ahora mismo estamos sumidos en una especie como de seguimiento a líderes difusos, generados al fragor de las redes sociales, al fragor de los movimientos espontáneos, y que al final no sabemos quién hay detrás. Y tampoco sabemos muy bien cómo controlarlos, porque al final lo que pueda decir un youtuber o un tiktoker tiene mucho más valor que lo que pueda decir pues, alguien que sabe de la materia. Entonces, estamos un poco perdidos como sociedad en ese sentido y en manos de la emotividad, porque al final todos estos influencers, yo le llamo celebritas, para quienes están familiarizados con los nombres dados por los romanos a la autoridad, la autoritas, que sería la autoridad moral, la potestas, la autoridad legítima, pues la autoritas, que sería la autoridad moral, la de los referentes profesionales, la gente que sabe de una materia, lo que se llama vulgarmente como es una autoridad, es un erudito, se ha sustituido por las celebritas, la gente que es famosa, la gente que tiene repercusión. Y entonces, claro, estas personas hacen aguas por todas partes porque no tienen conocimientos para poder hablar de nutrición, para poder hablar de medicina o de política. ¿A qué se recurre? Se recurre a la emotividad, se recurre al captar esa adhesión a su ideología. Estamos con líderes políticos cada vez más celebritas y menos autoritas, cada vez más populismo, cada vez más apelación a las emociones y a la polarización.
Entonces, básicamente yo creo que esta crisis endémica de autoridad que estamos teniendo nos está arrojando en manos de una autoridad difusa e incontrolable y que detrás tiene pues intereses de otro tipo, intereses económicos, intereses de lobbies de poder, que al final, por lo menos a un político, por malo que sea, existen mecanismos de contención, aunque cada vez estén más mediatizados por muchos problemas que no voy a entrar tampoco. En el fondo estamos en un Estado de Derecho, hay una respuesta al incumplimiento de las normas, pero este tipo de liderazgo, ¿cómo lo controlamos, este tipo de autoridad? Y ambas dos, ¿creéis que esta falta de autoridad está amenazando nuestra convivencia diaria, el Estado de Derecho en general? Bueno, aquí la que tiene la autoridad en la autoridad es Natalia. Pero tú eres también, tú también sabes mucho de esto. No, vamos, yo puedo tener una opinión personal, pero no como experta en eso. Yo creo que estamos ese es el grave problema de nuestra democracia. Se está además, creo que se está atacando de manera voluntaria la autoridad esa en la que se confiaba. Y por supuesto que es un problema para nuestra democracia, y el problema es que no tenemos una alternativa. Yo siempre digo lo mismo, está muy bien esto de criticar, por ejemplo, los jueces, que está muy de moda ahora, criticar a los jueces, está fenomenal, muy bien. Estamos en un Estado democrático y hay que criticar las resoluciones judiciales, pero ya atacar el sistema judicial en su conjunto desde la base, como hacer una enmienda a totalidad de lo que sería el Poder Judicial, la búsqueda de que, pues como sucedió en México. En México, por ejemplo, ahora se eligen a los jueces por elecciones populares, ya no hay jueces de carrera, se ha echado a todos, ya se están eligiendo en elecciones libres, a las que están accediendo como magistrados del Supremo antiguos abogados de los narcotraficantes. O sea, esto es lo que está sucediendo. Es un ejemplo de a dónde el populismo puede llegar a conducir a una democracia como es la de México. Pues entonces al final, estoy poniendo el caso de los jueces porque es el que tengo más cercano, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de autoridad. Cuando haces una enmienda a la totalidad del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la organización que nos hemos dado, del pacto famoso para evitar el conflicto social y vivir en armonía, ¿cuál es la alternativa? Está muy bien, cambiemos el sistema, pero ¿qué alternativa tenemos? No hay otra alternativa. Lo que hay ahora es una destrucción sin construcción. Y yo creo que buscar que se resuelvan los conflictos a nivel global, improvisando y con golpes de titular y con golpes de agenda política, yo creo que nos puede llevar a un sitio en el que no creo que queramos estar, y bueno, no estamos por buen camino en ese sentido. Me temo que voy a opinar. Claro, para eso estamos. Bueno, no me reprimo. A ver, yo creo que la conciencia que hay que tener es que la democracia necesita muchísimo mimo. O sea, que las instituciones, o sea, que igual que está, puede desaparecer. Entonces, la crítica a la democracia tiene que ser una crítica y a las instituciones medida, de tal manera que tú no crees en la población descreimiento, porque lo peor que le puede pasar a una democracia es que se produzca ese descreimiento, una crisis de la autoridad y en la creencia de las instituciones, porque las democracias son imperfectas por naturaleza. Entonces tú tienes que asumir esa imperfección de la democracia, intentar que la crítica sea constructiva desde la conciencia de lo importante que son las instituciones. Pero si tú haces una crítica que genera descreimiento, eso es lo más peligroso y lo que puede acabar con una democracia y con sus instituciones. Hace un poco estábamos hablando las tres ahí dentro y hablábamos de varias ciudades españolas en las que habíamos visitado las tres recientemente y en las que habíamos notado cierto incremento un poco de la conflictividad. ¿Creéis que se está produciendo realmente en nuestro país y en otros países europeos ese incremento y a qué puede deberse, ¿no? ya que estamos hablando de claves para gestionar conflictos y tal, ¿por qué la sociedad cada vez está entrando en etapas más conflictivas? Bueno, hay un tipo de conflictividad que lo que denota es algo positivo en el sentido de que nosotros, las sociedades occidentales, las personas cada vez tenemos más derechos, una esfera más grande de derechos y sobre todo más conciencia de los derechos que tenemos. Entonces, claro, si tú conoces bien tus derechos y tienes muchos, es normal que colisionen los derechos de unos y otro. Un vecino tiene conciencia que tiene derecho a descansar y el otro a escuchar música. O sea, vivimos en una sociedad hiperconsciente de los derechos y eso genera cierta conflictividad. Y eso no pasa nada, salvo
que no se gestionen bien. Porque claro, lo que no puede pasar es que el tener más derechos y más conciencia de ellos lo que genera es tensión, confrontación, violencia. No, o sea, lo que tiene que haber es cada vez esa mayor conciencia de, bueno, aquí hay que colaborar los derechos de unos con los derechos de otros, ¿no? Hay que gestionar mejor los conflictos, desde mi punto de vista, pero tiene que ver con una hiperconciencia de los derechos, desde mi punto de vista, que es positiva. En el momento en que el conflicto no se soluciona, imaginaos, llegamos a una situación en la que no hemos venido a esta charla, no las hemos escuchado a ellas y hemos llegado a un conflicto. La mayoría de nosotros creemos que el conflicto se soluciona en los tribunales, Natalia, pero hay otras vías de solución antes de llegar a esos abogados de la defensa y de la acusación. ¿Hay otras vías? Sí, bueno, además aquí también hay abogados en el público y me podrán dar la razón y tú misma también. Entonces yo creo que, a ver, llegar a juicio, yo siempre he planteado, a lo mejor es una visión un poco pesimista, pero no la tomen como pesimista, también lo digo en el primer libro del que escribí hablando de esto. Todo juicio es un fracaso de no haber sido capaces de llegar a un entendimiento antes de llegar a juicio. Es verdad que sea un fracaso no significa que sea evitable, hay veces que es inevitable, sobre todo cuando la otra parte está desconocida, en paralelo desconocido, y necesitas una sentencia que te dé la razón, vamos a suponer un desahucio, que no consigues encontrar a la persona. Es decir, que no fracaso en sentido negativo, sino fracaso social, en la medida en la que los tribunales están como el último reducto cuando ya han fracasado todas las demás vías. El problema es que España, creo, que es un país instalado en la judicialización de los conflictos. Yo creo que por nuestra cultura jurídica, nos gusta mucho eso de voy a hablar con mi abogado o ya te llamarán mis abogados. Nos encanta esa cuestión de ir siempre al tema de no solucionar las cosas con un carácter previo. Es más, en las facultades de Derecho, más o menos, no sé si habrá cambiado porque a lo mejor tú conoces más ahora la universidad hoy en día, pero las facultades de Derecho te enfocaban al juicio, es decir, tu estudio del derecho era para acabar en un juicio, de alguna manera. O sea, como me refiero a una práctica jurídica, no que se dedican en empresas y todo esto. Y no es un país con una cultura del derecho preventivo. Nadie se va a casar y se le ocurre ir a un abogado antes de casarse, cosa que en Estados Unidos se hace al cabo del día. A ver, ¿qué régimen económico nos conviene más? ¿Qué pasará en el caso de tal? Pues asesoramiento legal. Eso la gente lo interpreta como algo negativo, como hacer testamento. Uy, a ver si que la gente lo ve todo como cosas como, bueno, es que no os queréis lo suficiente porque vais a hacer capitulaciones matrimoniales, es que no os queréis lo suficiente porque has sido un abogado, es que cómo vas a hacer testamento, ya verás que te quieres morir. Entonces yo creo que no tenemos esa cultura de la prevención, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya llegados al momento del conflicto, creo que no estamos habituados a acudir a terceros mediadores o incluso mediar entre nosotros. Se tiende mucho a la judicialización. España es uno de los países de la OCDE con mayor nivel de litigiosidad. Estamos creo que en el tercer o cuarto puesto de litigiosidad y es creciente. O sea, desde el año 2023 al año 2025 ha habido un incremento de un 17%, creo, si no me falla la memoria, de la litigiosidad. Por tanto, nos gusta litigar. Es un país que es uno de los países de Europa con mayor número de abogados por habitante. O sea, lo cual es un ejemplo de lo que nos gusta el conflicto, la heterocomposición que llamamos los en plan cursi los juristas, es decir, que otro nos arregle el problema en vez de la homocomposición, o sea, el que sea propia la gestión del problema. Entonces yo creo que sí, que es una cuestión que en España se cree que en los tribunales es donde se solucionan los problemas. Y bueno, creo que esa cultura es el momento de cambiarla por el bien de todos, entre otras cosas porque la justicia está colapsadísima. Y no creo que además algo que te imponen desde fuera vais a aceptarlo mejor que algo que tú eres capaz de acordar de manera sosegada con la persona con la que tienes el conflicto. De hecho, las últimas normativas van encaminadas hacia eso, ¿no? Hacia la necesidad de las partes de entrar en conversaciones o al menos intentar solucionar el conflicto antes de llegar a la sala judicial, ¿no? Podéis hablar de... Sí, en eso a lo mejor tú puedes hablar más de los MASC. No, o sea, precisamente lo que se trata de evitar, o sea, las personas tenemos capacidad para disponer de nuestra vida y de tomar nuestras decisiones. Lo que resulta raro es que, queriendo siempre tomar las decisiones de nuestra vida, sin embargo, deleguemos con tanta facilidad en un juez. Es un desajuste que va a decidir
Y además delegamos en un juez para que decida sobre las cosas que más nos importan. Y además creemos que asustamos a la otra parte, que nos es más poderoso, diciendo, bueno, nos vemos en los tribunales, cuando tú ahí tienes más las de perder que otra cosa. Entonces, lo importante es darte cuenta, y eso es lo que propongo en mi libro, hasta qué punto, con cierto conocimiento, puedes llegar a tener muchísimo más poder en el conflicto, haciendo cosas, porque tú pierdes el poder cuando se lo das a un juez, totalmente sobre tu conflicto. Entonces, pudiendo decidir por qué no lo hacemos, yo creo que es por incapacidad también, o sea, porque no es difícil, es muy difícil hacerlo, y lo que pretende esta ley es que lo intentemos, por lo menos. O sea, es pasar de que no afrontemos todos los conflictos inmediatamente de forma confrontativa, como decía al principio, sino que intentemos colaborar. Y lo hacen no para que se desatasquen los tribunales únicamente, sino porque tienen la seguridad de que se va a encontrar una mejor solución de esa manera. Porque tú puedes decidir lo que quieras con la otra parte, poniéndote de acuerdo. Y no un juez que no sabe nada en ese momento de las particularidades del asunto y que va a decidir con acuerdo a una ley que es una solución bastante estándar, no afina a los pormenores que podría haber llegado, por ejemplo, la señora que yo decía antes, con el tema de dejar o no que los niños se vayan en esa semana, pues con el padre. Pues un juez hubiera dicho, pues no se van de vacaciones porque estas son las semanas que le toca a la madre. Y sin embargo un acuerdo hubiera dicho, vale, venga, te los llevas, pero la próxima semana me los dejas a mí y además acordamos que no sé qué. Ahí hay infinidad de posibilidades con las que todos van a salir mejor y con además el conflicto no se va a agravar. Sí, pero Teresa, si tan sencillo es, ¿qué es lo que resulta complicado para conseguirlo? ¿Por qué es tan complicado? Es muy complicado. Si a simple vista, ¿verdad? Parece que es tan sencillo ponerse de acuerdo ambas partes. Sí, pues ¿Qué es mira, lo que hace que sea tan complicado? O sea, lo que hace complicado es que desconocemos exactamente qué pasa en el conflicto. Y yo destacaría 3 momentos clave en todo conflicto para transformarlo de la confrontación a la colaboración. O sea, es lo que hacemos los mediadores, pero también otra persona. Si tú te encuentras una persona confrontativa, hay 3 puntos en los que te tienes que fijar. Uno ya lo he dicho, o sea, son las percepciones, las emociones y la comunicación. Son 3 elementos que van unidos. Tú percibes algo que te genera una emoción negativa, esa emoción negativa hace que tengas una comunicación violenta hacia la otra parte al recibir una comunicación violenta te la devuelve también, y esa comunicación violenta que has recibido empeora tu emoción y además te confirma en tu percepción. O sea, es más o menos así, pero son estos 3 elementos en los que hay que estar y fijarse. El primero que he dicho son las percepciones, que son no encasillarnos y quedarnos en nuestro relato. O sea, hay que trascender nuestros relatos. Si tú quieres realmente resolver el conflicto y no tener razón necesariamente con tu pequeño relato, lo que hay que hacer es trascenderlo. Percepciones, emociones negativas que te impiden colaborar. Pues aquí, en este momento, voy a contar lo que ha sido mi descubrimiento más importante como mediadora. Y es que muchas veces me daba cuenta que tenía delante un conflicto bastante sencillo de resolver y que no era demasiado importante, sin embargo veía unas emociones, ¿sabes? Un exceso de odio, de orgullo, que no me permitía avanzar. Entonces digo, aquí hay algo más, Y descubrí que es en un porcentaje muy alto, detrás de las emociones más perturbadoras que he visto yo en los conflictos interpersonales que hacen que no avance. Lo que he descubierto es que hay una necesidad insatisfecha, y las necesidades insatisfechas son ocultas, que no se mencionan, y a veces hasta inconscientes, que ellos no son conscientes totalmente, pero las necesidades que hay son la necesidad de atención insatisfecha o de reconocimiento. Reconocimiento tanto del esfuerzo como de un daño. No quieren pasar página, y la falta de atención igual. Y voy a poner un ejemplo, si me da tiempo. Sí, yo creo un ejemplo de la falta de atención, por ejemplo, en algunos conflictos que yo he visto en el ámbito sanitario. Tú llegas a un hospital, te dan un número,
te tiras 1 hora esperando con tu numerito. Encima te vas a preguntar y te dicen, no, mire, usted no te hacen ni caso. Entonces llegas y te abre el médico y está escribiendo en su ordenador y ni te mira la cara ni te hace caso. Y luego resulta que algo sale mal con lo que te ha pasado. ¿Cómo se resuelve ese conflicto mejor? Si tú desde el primer momento te has sentido atendido por un médico, que se ha volcado en tu caso, que has percibido esa atención, o si has sido ignorado. Yo digo, el error se puede llegar a perdonar. Lo que no se perdona es la falta de atención. Sí, tiempo. Y no se gestiona igual el conflicto. Y con el reconocimiento pasa igual. Un caso que tuve de un niño, un joven, que no quería afirmar una cosa que, o sea, no avanzamos en un proceso, un tema de una herencia, y digo, pero si es que le beneficia, ¿por qué no quiere? Era con su madre. Y digo, ¿pero qué le pasa a este chico? Estaba súper violento y desagradable con una pobre mujer que yo decía, pero pobrecilla. Entonces, hablando con ellos, me di cuenta que el chico le echaba en cara a la madre que habían vivido con un hombre que los había dado muy mala vida a todos y que él lo había normalizado, pero que luego de mayor se había dado cuenta que su familia no era normal y que no entendió cómo aguantó tanto la madre con él. Y entonces la madre, la pobre, cada vez que le empezaba a hablar de esto, lo pasaba fatal y se defendía. Mira, si es que yo estaba anulada, Y el chico reaccionaba súper violento, porque la madre, en cuanto empezaba a hablar el chico, se defendía. ¿Cómo se solucionó el tema? Se solucionó cuando la madre se sentó a escuchar al niño. Se sentó a escucharlo y ahí no es necesario, y esto es lo que lo solucionó de verdad. ¿Por qué? Porque lo que necesita ese chico es que la madre conozca su sufrimiento. La gente no quiere pasar página sin que su sufrimiento pase totalmente inadvertido. Eso es lo que genera abismo. Pero no necesita ni que la madre le pida perdón, ni que reconozca la culpa, ni nada por el estilo. Simplemente que se haga cargo del daño. Y eso lo he visto muchísimas veces con parejas, porque, por ejemplo, el perdón a veces se ha visto como sospechoso. Claro, me pide perdón para afirmar, no. O sea, lo que ha sanado, de hecho, la justicia restaurativa se basa un poco en esa escucha, en ese reconocimiento del daño, que es lo que sana muchas veces a las víctimas, ¿no? Pero que por eso te digo, y entonces cuando ocurrió esta escucha generosa por parte de la madre, tranquila, y se hizo cargo de ese sufrimiento, pues se solucionó el tema. Porque a veces, como digo, o sea, ¿y por qué pasa esto, no? Porque es que nuestra experiencia es lo único que tenemos, es nuestra individualidad y nos genera cierto abismo que pasa inadvertida. Entonces, en el conflicto a veces afloran necesidades un poco atávicas de las que no somos totalmente conscientes y que a veces hay que solucionar antes para resolverlos. Y por eso mismo que estás comentando, los juicios no son el sitio para resolver los conflictos, o tienen que ser la última ratio, porque no se pueden ni imaginar la cantidad de veces que yo tengo ante mí personas que lo único que quieren es que las escuches, que les escuches todo lo que está diciendo Teresa. Claro, pero es que, y yo siempre les digo, señores, es que este no es el foro. Totalmente. Es que tampoco tiene que serlo, porque si yo les dejo hablar, entonces esto se convierte en algo inabordable. El juicio está para resolver lo que es controvertido. Y luego realmente a lo mejor no tienen casi nada controvertido, se están peleando exclusivamente por a ver quién se queda en la vivienda más tiempo. O sea que es un conflicto, digamos que en el meollo de todos los que hay no es lo más grave. Pero es que necesita decir en público y que le escuchen la mala vida que le ha dado este marido, o lo fría, distante y absorbente que ha sido con sus hijos esta mujer. Entonces la gente necesita que les escuchen. Y en un juzgado no es el lugar para que te escuchen. No, lo siento mucho, pero no lo es. Porque estamos para otras cosas. Muy bien.
Yo sigo haciendo todas las preguntas del mundo porque a mí me parece el tema muy interesante, pero creo que hay que dar la oportunidad a las personas que han venido hoy aquí a esta ponencia, esta charla, esta conversación con Teresa y con Natalia, para si quieren formular alguna pregunta, ellas estarán encantadas de responderla. Pero antes yo quiero que nos deis, por favor, esto que dicen los modernos ahora, 2 tips sobre cómo, una clave, 2 claves para resolver un conflicto familiar, vamos a ponerlo, porque parece que cuando las cosas nos parten de la familia todavía nos hacen más daño que si es el vecino con la silla de ruedas haciendo ruido, ¿no?, por la casa. 2 consejos cada una de cómo solucionaríamos un conflicto con algún familiar al que queramos mucho y llevemos un tiempo en el que hay ciertos roces o situaciones incómodas. Y luego ya las preguntas que ustedes quieran, levanten la mano y ella, Trini lo irá controlando. Pues voy a repasar un poco algunas cosas de las que he dicho. No obsesionarnos con nuestro pequeño relato y tener razón. Y, sin embargo, pues estar más abiertos a escuchar y a explorar soluciones y preguntarnos qué queremos conseguir verdaderamente. Si vemos que hay emociones que no nos dejan avanzar, ver si hay una necesidad de atención o de reconocimiento insatisfecha. Y por último, y muy importante, que no he hablado hoy, utilizar una comunicación que invite a la otra parte a colaborar, no a defenderse o a contraatacar. O sea, tenemos que ser hábiles, expresarnos muchas veces en primera persona y no a través del reproche, a través de lo que a ti te gustaría, en vez de decir, eres un egoísta, me gustaría que estuvieras más conmigo. Y siempre que plantees un asunto, hacerlo de tal manera que no acorrales a la otra persona. Tienes que darle una salida. Y aquí pondría algún ejemplo, por si no se entiende, pero no me quiero alargar. Vale. Natalia. Es un poco lo mismo. Yo creo que hay que partir siempre de a ver, ¿qué es lo que queremos los dos? O sea, ¿qué es lo que para los dos es importante aquí? Queremos tener una buena relación, queremos irnos de vacaciones, queremos que los niños saquen mejores notas. ¿Qué es lo que queremos aquí? Una vez que sabemos que estamos de acuerdo en lo principal, empezar a construir sobre eso. Y, efectivamente, tratar de utilizar un lenguaje siempre en positivo. En vez de eres un tal, pues las cosas de una manera... A ver, yo creo que podríamos mejorar esto, podemos hacer y sobre todo ponerse siempre en el lugar del otro. Yo creo que lo que más nos cuesta es ponernos en el lugar del otro. Creemos que nuestra visión de la realidad es la única posible, lo hacemos incluso inconscientemente y ni siquiera lo hacemos para fastidiar. Es que creemos firmemente en nuestro relato, como decía Teresa. Tratar de ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué la otra persona se comporta de esa manera? ¿Qué es lo que le lleva a realizar algo que a ti te desagrada? Y yo creo que con esa actitud, que es contagiosa, porque cuando tú no quieres discutir conflictivamente, no discutes conflictivamente, yo creo que tienes algo ganado. No sé si llegas a un entendimiento, pero por lo menos no llegas a que el conflicto sea totalmente insalvable. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No. Pues entonces no es una tontería. No es una tontería. Es un tema de amistad. Tengo una amiga que la quiero mucho, pues desde hace 40 o 45 años, y llevamos como 3 años que se establece conflictos, porque yo creo que mi carácter es demasiado emotivo y emocional, y yo creo que también me hago como un poco pesada. Entonces ella me lo dice claramente, es que eres muy pesada, ¿vale? Pero eso ya llega a tal extremo hasta ridiculizarme en público. Entonces ella no quiere hablar del tema, yo le he mandado algunos correos, no comenta, hasta que en alguna ocasión, las dos solas, he dicho, mira, yo creo que yo no voy a dejar tu amistad, te quiero y te aprecio demasiado. Entonces yo tomé una determinación hace como un año, y es que quizá poner espacio. Y yo estoy sanando. Me hace muchísimo duelo, porque recientemente hemos sido viudas las dos, y entonces yo me vuelco mucho con ella. Pero quizá también pienso que cuál ha sido el
el efecto de ella distanciarse de mí. Y a mí me cuesta mucho distanciarme de ella, porque soy más emotiva, más emocional. No digo que más sensible, que ella, por supuesto, será igual. Entonces yo, desde que quedo con ella un poquito menos, yo estoy mejor anímicamente, cosa que me duele mucho, porque va en contra de mis sentimientos. Para mí eso es un conflicto, que no tiene nada que ver con la importancia de lo que habéis comentado, pero para mí tiene importancia porque la quiero mucho. Eso es. ¿Qué hago? Pues ¿Qué hago? yo creo que lo has hecho fenomenal, porque estás mejor, y aunque a ti te cueste un poco, respetar un poco los tiempos de la otra persona. O sea, siempre hay que, para una amistad hay que, no somos almas gemelas, siempre hay que hacer un poco de, bueno, adaptarte un poco a sus ritmos y a sus necesidades, y si así estáis bien, pues... Ahora me quiero parece hablar fantástico. con ella, a ver qué os parece. Simplemente para explicarle que si me he separado un poco, que nos seguimos viendo todas las semanas con una cuadrilla que somos, que no es por desinterés, sino porque creo que nos sienta mejor a las dos. Y es necesario decírselo. A lo mejor yo creo que a lo mejor ella también está sanando al verse un poco menos agobiada. Perfecto. Y yo creo que el amor triunfa en todos los Sí. aspectos, el de la pareja Lo y el de pienso, los amigos. Y lo yo creo pienso. que al final a lo mejor ella se ha dado cuenta de que ese cambio es positivo para las dos, y lo que hay que encontrar es otro espacio. Uno va evolucionando, las relaciones no son siempre lineales. A lo mejor no hay que decir nada. Pues mi hermana me lo dice, no digas nada. ¿No? Pues si Gracias, su hermana amable. Natalia y Teresa se lo dicen, hágales caso y seguro que va Una fenomenal. tontería, pero para mí No, no, no es una tontería, nada es porque una es una tontería. amistad de Claro, toda la vida, desde que íbamos al cole. claro que sí. Sí, hola. Yo bastante de acuerdo en general con todo lo que han dicho, pero lo que no me termina de convencer Entonces, es lo de que a veces hay que perder la razón. O sea, me ha parecido que a veces hay que sacrificar un poco la verdad, entre comillas, o quizás se da por hecho que tengan razón al 50%, que también a veces cambian los porcentajes. O, por ejemplo, en el caso de esta señora que acaba de hablar, típicos pequeños conflictos entre amistades, pues hay una cosa que igual se llama incompatibilidad de caracteres, o alguien que igual es un poquito más egoísta y no se quiere dar cuenta, y entonces pues hay veces que por salud mental te tienes que alejar, porque si tú siempre vas a ceder. O la señora del funeral, pues yo creo que esa señora simplemente quería que le dieran la explicación de por qué no le habían invitado a funerales, porque que le dieran alguna explicación que ella pudiera entenderla. Y eso yo no lo veo mal, que no me parece fomentar el conflicto, o si el otro se enfada es porque igual tiene mucha soberbia o no quiere reconocer su parte. Pero también eso, que somos muy inconscientes de que a veces hacemos muchas cosas mal, y creo que el hablar los malos entendidos es muy bueno, y que cada uno reconozca. Lo que pasa es que si tú reconoces tu parte o el otro no la reconoce, o viceversa, ahí el problema. Y eso, que al 50% conflictos lights, pero vamos, que todos hemos dado con personas psicopáticas, que es imposible llegar a acuerdos. Entonces yo la verdad nunca la sacrificaría, sea quien tenga la razón. Entonces yo lo de la verdad, eso no lo compro. bueno, es tu verdad. Es que lo que tú no ves, tú ves tu parte. Lo que vemos nosotros es que son dos historias completamente distintas. Y lo que te tienes que preguntar entonces es, ¿tú qué quieres? ¿Solucionar el conflicto o tener tu razón? No, llegar a la verdad, sea quien sea la que la... Yo por lo menos Entonces, intento ver si las quieres mismas llegar a la perspectivas. verdad, a lo mejor tienes que suspender un poco la tuya y escuchar a la otra parte, y te ablandas un poco. O sea, no renuncias a poder, tienes que explorar. O sea, y sobre todo que tú puedes tener tu verdad. Tú tienes tu verdad, pero ¿quieres solucionar el conflicto? Entonces, es compatible. O sea, puedes tener compatibilidad y explorar, en vez de solo pensar en tu verdad, explorar soluciones. En el caso de esta señora que pedía explicaciones a la otra, por supuesto que puede contar por qué le sienta mal. Lo que hay que decirle es que tú, si desde el principio, con esa carta que le vas a escribir para recuperar la amistad, lo que le pones es una lista de agravios, la otra parte se va a defender, no va a colaborar contigo en recuperar la amistad. Luego ya tú la embaucas, en un futuro tú le dices, mira, yo quiero hacer lo posible por recuperar tu amistad, y hablamos, y luego hablas de las cosas. Pero tú, si quieres hablar de las cosas, no puedes hablarlo recriminando, regañando. Es que eso, la otra parte de verdad que solo va a defenderse. Tú le puedes decir, mira,
a mí me hubiera encantado hacer esto, que me hubiera gustado muchísimo que me llamaras. Me sentí muy sola en esta situación. Son cosas que te pasan a ti y que la otra parte va a empatizar muchísimo más contigo y las va a escuchar bien. Tú lo que no puedes decir es que me hizo mucho daño porque tú no contaste conmigo, culpabilizar de cómo tú te sientes. Te van a escuchar muchísimo mejor si tú dices cómo te has sentido y la otra parte va a empatizar y va a querer colaborar. Lo que nosotros necesitamos para solucionar los conflictos es que la otra parte quiera colaborar. Porque si no te vas a ver cada vez más alejado de lo que tú quieres y necesitas, ¿no? Si una persona lo que necesita es que su pareja esté más con él y lo que le dice sin parar eres un egoísta, lo que está consiguiendo con Igual eso es que cada vez esté más lejos de ver Ya. cubierta su necesidad. Sí, yo lo que solo quería terminar diciendo que a veces no es ni necesario ni obligatorio resolver un conflicto porque a veces Exacto. no tiene lugar resolverlo. Pero a mí sí, por ejemplo, lo ponemos a la inversa, porque yo me planteo, yo personalmente soy súper analítica de lo mío, de lo que me pasa y de lo que hago y de lo que no. Si a mí me mandan una carta diciéndomelo todo eso, yo estoy encantada porque no lo suele hacer nadie y le puedo decir punto por punto por qué he hecho esto, aquello, porque a mí, por ejemplo, la crítica no me supone ningún problema. Y parte también mucho de la base de que hay que saber aceptar lo que uno hace mal en la vida, sin llegar a recriminar nada. Bueno, que sí, o De todos modos, recriminándolo. yo creo, Bueno. a lo mejor Teresa me corrige, pero yo creo que la mejor manera de solucionar conflictos no es por escrito. Bueno, o hablándolo, me da igual. Pero igual la Es que no es señora lo es porque mismo, si no nos es lo acuerda. mismo hablar con una persona, el tono de voz y la manera que tienes de abordarla que por escrito, que va a lugar muchos malentendidos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que tampoco es necesario llevarse bien con un psicópata. Todo Es el decir, mundo. No es obligatorio. detectar que es un psicópata tarde, pues oye, divorciarte tranquilamente, Claro, que es lo que eso es. realmente se busca en la gestión de un conflicto, que no sea algo. Gordo, algo No, tú muy tienes grave. partimos de la base de que lo que te plantees es que quieres y a partir Claro. de ahí gestionarlo. Sí, sí. Sí, O sea, depende si de tú los quieres niveles del solucionarlo, conflicto. yo te digo que el reproche no es la mejor, el punto de partida mejor. Sí, no, desde por luego el tono con que experiencia. te lo diga, así, con sentido del humor y todo, pues también. Claro, cambia, pero si te hacen una lista de agravios, no es... Es que como nadie lo hace, a mí no me importaría que me los hagan así, le Venga, puedo rebatir cada vamos a cosa. decirle. No sé. Ahí, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas Uy, tardes. ¿se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta ponencia. Y tengo un par de preguntas que creo que van un poco al hilo de lo que han comentado las asistentes. Y, por ejemplo, pues el tema de recibir crítica. Sí que es verdad que creo que somos muy reactivos, ¿no? al recibir, o al escuchar algo que no nos gusta o que nos toca alguna herida. Pero yo creo que también tenemos que hacer un poco de autoconciencia, ¿no? No de esperar a lo mejor que nos lo digan los demás, sino de hacer autoconciencia. Y entonces, en ese sentido, quería preguntar, en primer lugar, cómo de ligado está la gestión del conflicto con la gestión de las propias emociones de uno mismo, que, pues, para no reaccionar, y el saber, pues, identificar, ¿no?, las emociones que van saliendo ante el principio de un conflicto, ¿no? Y decir, estoy reaccionando, me estoy sintiendo de esta manera y entonces esto es lo que va a salir. Y luego también lo que he visto últimamente en las noticias, bueno, de hecho hoy mismo, no vivo aquí, entonces llevo muchos años fuera y me ha chocado un montón también el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, cómo están utilizando la emoción también, porque viendo la televisión hoy antes de las noticias y después también de las noticias, eran que como que estaban contando todo el rato lo mismo, pero de la manera de lo que contaban, estas discusiones también estaban en conflicto, no se dejaban escuchar, se interrumpían, no había una escucha de la otra persona. Había se interrumpían continuamente, incluso las noticias como las daban en estos programas, la manera de editar, la música, era como realmente para el espectador están jugando con tus emociones, ¿no? Te quieren hacer creer, pues, y el enfado y el contestar a la televisión y tal, ¿no? Entonces yo creo que empieza
ahora más que nunca también por el mundo que estamos viviendo es la autoconciencia y la autogestión de tus propias emociones para no, pues eso, reaccionar y hacer que, bueno, pues eso, no, para no manipularnos también. ¿Qué os parece? Que yo más que esto último que ha dicho, si quieres luego tú contestas la primera parte, de esto que último que dices, yo creo que tenemos un déficit importante de competencia mediática. Somos a lo mejor tú eres bastante más joven que yo y tú has vivido ya a lo mejor más las redes sociales desde más pequeña, pero la mayor parte de la gente que estamos aquí hemos pillado redes sociales ya mayores. Entonces, a lo mejor tratamos de utilizar los mismos instrumentos del mundo analógico a las redes sociales y no tenemos competencia mediática. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Cuando tú lees algo en una noticia, por ejemplo, un titular, o yo la televisión he decidido no verla. Yo no veo la televisión. Yo escucho la radio, que es bastante más tranquila, aunque tiene sus cosas, y leo prensa. Cuando un titular te enardece, es decir, te coges te empieza como a poner de los nervios, yo ya he decidido que, en primer lugar, si dicen las declaraciones de alguien, me voy a la fuente, me voy a escuchar qué es lo que ha dicho exactamente. Digo, pues sí que lo ha dicho. Pero luego digo, bueno, vamos a ver el contexto en el que lo ha dicho. Entonces lo veo un poquito más largo. Digo, bueno, es que también hay que ver que estaba contestando a otra cosa. Eso para empezar. Y en segundo lugar lo busco en más medios de comunicación. Porque mis padres, que son mi padre tiene 81 años, muchas veces me mandaba la típica noticia, fíjate lo que ha pasado. Digo, papá, no está en ningún otro medio, está solamente en este medio digital TV y no hay ninguno más. Yo creo que tenemos que esforzarnos por luchar contra nuestros propios sesgos. Es decir, y eso lo digo en el libro también, si yo soy de derechas, me tengo que esforzar por escuchar la SER. Si yo soy de izquierdas, me tengo que esforzar por escuchar la COPE. Porque es la única manera que tienes de verdaderamente tener un conocimiento completo de lo que está pasando. Te va a matizar tus propias ideas, no te las va a cambiar, porque para eso eres una persona adulta y tienes tus ideas, pero es la única manera que tienes de que ya te manipulas tú solo, que no me manipulen otros, ya me manipulo yo solo, no hace falta que usted me diga nada más. Y yo creo que tenemos un gran déficit como sociedad, tenemos que aprender, yo espero que las generaciones más jóvenes ya nazcan o crezcan en este pensamiento crítico de no creerse las cosas de primeras, ser más incrédulos y buscar un poquito más. Yo creo que efectivamente lo que tú dices es una gran lacra y además deshumaniza. Nos estamos acostumbrando mucho a las consignas. A las consignas, pues yo qué sé, por ejemplo, y interprétenme bien porque yo sé que esto luego lo caga el diablo, pero todo maltratador es un mal padre, les encanta. O sea, ese tipo de frases dichas pueden tener cierta razón, pero no permiten ninguna matización. Y entonces, en el momento en que no tienes ninguna matización, estás convirtiendo a la gente en la gente que secunda esa frase y la gente que es machista. O sea, no hay tonos intermedios. Y la vida está rodeada de grises. Tú no puedes moverte solamente entre el negro y el blanco. Y nos encantan las consignas. Entonces, yo creo que tenemos que luchar contra nuestros propios egos y, sobre todo, tratar de escuchar a otros que piensan completamente diferente a ti. ¿Alguna pregunta más? A mí también me ha gustado muchísimo la charla y os agradezco mucho a las dos. Pero me ha gustado especialmente cuando os habéis ido por el derrotero del tema de la autoridad. Me ha parecido súper interesante. La pérdida de autoridad. Además, tú has puesto, Teresa, justo un ejemplo que yo me veo identificada, que es el sistema sanitario. Pues yo soy bastante criticona con eso. No es que lo quiera destruir, pero creo que de alguna manera se está desautorizando el solo. A nivel judicial no soy tan consumidora de momento. Pero mi pregunta es ¿cómo se vuelve? ¿Cómo se recupera? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se recupera la autoridad? La autoridad que se está perdiendo, Uh-huh. que muchas personas formamos partes de esa crítica destructiva, que no es cierto que lo hacemos, pero porque el propio sistema se desautoriza con la mala praxis. Sí, pero es verdad, pero yo creo que es importante asumir la imperfección. O sea, es que es muy difícil. Tú, por ejemplo, el sistema sanitario, que yo he hablado de eso, es un milagro. Es que es un milagro que eso exista y se mantenga. Y que sea gratuito también. Por eso, o sea, eso es un milagro. O sea, que a veces vemos como la parte negativa, porque yo lo he puesto como un ejemplo de que las personas
necesitamos atención, y eso tiene que ver con la pregunta de las emociones, que antes he dicho que la otra parte que no la ha contestado a ti, que la atención y el reconocimiento muchas veces, para mí ha sido el descubrimiento, el autoconocimiento es la cosa más difícil del mundo. ¿Por qué hacemos las cosas? Preferimos. Entonces, las dos reglas para mí es muchas veces no tomarnos tan en serio. O sea, eso nos rebaja mucho las emociones, un poco más de humor en nuestras vidas, no tomarnos tan en serio. Y a veces cuando tenemos emociones perturbadoras, ver si tenemos una necesidad de atención o de reconocimiento por ahí oculta, ¿no?, que nos está dando la lata. Y con el tema de la autoridad, yo creo yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que lo que tenemos también es un poco milagro, ver la parte milagrosa de lo que es una democracia y un tema sanitario. Y la crítica siempre constructiva. Desde mi punto de vista, tú tienes que remar para que los milagros que tenemos en las sociedades occidentales se mantengan y se construyan y que siga habiendo una sanidad pública que funcione y aportar lo que tú puedas dar en cada uno de los campos, ¿no? Y señalar las deficiencias, porque se pueden señalar. El problema, para mi gusto, es cuando pasas la línea al descreimiento, que la gente empieza a pensar que ya nada funciona, que no sirve para nada, que los jueces, que los no sé cuántos, que tal. Eso es lo que destruye el sistema. Y luego mala praxis depende. Es decir, ¿qué es noticia? Es noticia el error médico. No es noticia los 4 millones de operaciones que puedan existir en un mes en el país y que son exitosas. Es noticia pues la niña que se muere de sepsis porque no ha dado tiempo a que la atiendan en urgencias y entonces tiene una infección y en la ambulancia se ha muerto. No es noticia la cantidad de niños que son salvados por trasplantes de médula. Eso no es noticia, porque se presupone que todo tiene que ser perfecto. Somos una sociedad además que no está acostumbrada a la frustración, no está acostumbrada a que no existe el delito cero, que no existe la muerte cero, que no existe el sufrimiento cero. Y al final pretendemos que todo sea perfecto y somos muy exigentes con los servicios públicos, sin ser conscientes de con qué están trabajando esos servicios públicos. Que, por ejemplo, y esto es verídico, venirme a traer un atestado, un guardia civil, cuando yo estaba en mi primer destino en un pueblo, me lo tiene que firmar, se lo firmo, me dice, ¿me puede devolver bolígrafos? Que no tenemos bolígrafos en el cuartel. O sea, es un ejemplo, pero esto pasa. Y con medicina, igual, ese médico que te está atendiendo la sanidad pública, ¿cuánto tiempo lleva sin dormir? ¿Cuántos turnos ha tenido que doblar? O sea, también exijamos a quien tiene que cuidar la sanidad pública que la cuide, no que culpe al último eslabón de ese servicio público que luego está malhumorado, que tiene mal genio, que hace cosas mal, porque, como dice Teresa, es un milagro que funcione y funciona igual que los maestros. O sea, a mí me parece una heroicidad hoy en día ser maestro. No sé si aquí hay maestros, pero a mí me parece que es el trabajo más difícil del mundo. ¿Cuántos maestros se consiguen que muchos niños se emocionen con determinadas cosas, que cojan vocaciones? Nos quedamos con el caso pues mediático del caso del abuso sexual en el colegio, no sé cuántos. Siempre nos quedamos con lo negativo, no con lo positivo. Teresa y Natalia van a firmar luego ejemplares de sus libros fuera. Si tienen alguna pregunta más la formulamos y si no, pues las acompañan a ellas si les apetece ver sus libros, que se los firmen. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a las dos. Gracias a Fundación Ibercaja por este ciclo de Pensar el Mundo tan interesante que creo que está siendo un éxito todas las tardes, lleno, con gente interesada en aprender, en enseñanzas que nos sirven para nuestro día a día, ¿no? Porque seguramente hoy muchos nos iremos a nuestra casa pensando que a lo mejor el conflicto que tuvimos hace unos días con nuestro hijo, con nuestro marido, con nuestro vecino, se podía haber solucionado, pues eso, rebajando un poco, sonriendo un poco más, bajando a la realidad, que hay cosas más importantes, y darle, no sé si desfrivolizar o no, pero sí darle menos importancia a las cosas de las que a veces le damos porque no nos escuchan, porque queremos sentirnos más queridos, más atendidos, que eso es un poco la clave, yo creo, por lo que he podido escucharos de estos conflictos, que a veces nos sentimos poco escuchados y pensamos que siempre tenemos razón y no la tenemos. Así que, Natalia, Teresa, muchísimas gracias, un fuerte aplauso por vuestra atención. Muchas gracias a vosotros.